menudo hablamos de que Dios puede mover montañas, ¿verdad? ¿Sabías que Dios mismo se movió de una montaña a la otra? Hoy vamos a considerar 3 diferentes montes o montañas de las cuales nos habla la palabra de Dios. Como buenos suizos que somos, nos agradan las montañas. En Israel también hay montañas. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas. En nuestra enseñanza vamos a ir de una montaña hacia la otra, pasando por una pequeña colina. Hoy vamos a estudiar el significado del monte Sinaí, del monte Sión y de la colina del Gólgota. Después de analizar estos 3 montes, vamos a ver que lo único que queda es la gracia. Hoy vamos a poner precisamente el énfasis en aquello que permanece, la gracia divina. En esta enseñanza vamos a considerar también la razón por la cual debemos estar totalmente bajo la gracia, 100% gracia y 0% ley. El plan de Dios desde el principio mismo fue otorgarnos su gracia. Dios, el Padre Celestial, manifestó su plan de gracia al ser humano por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. La gracia divina tiene un rostro, el rostro de Jesús. Jesús personificó la gracia divina. Por eso es que siempre decimos que la gracia no es un tema más, entre los muchos otros que podemos considerar, sino que la gracia es una persona, y más precisamente la persona de Jesús, el Verbo divino hecho carne. Vamos a considerar juntos un pasaje en el libro a los Hebreos. Allí en el capítulo 12, en los versículos 18 al 24, encontramos lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿A qué monte se refiere este pasaje? Al monte Sinaí. Las palabras que acabamos de leer describen la escena que es relatada en Éxodo capítulo 19. No vamos a leer ese pasaje ahora, pero estas son las palabras relatadas allí. Es interesante notar que aquellas personas que estaban al pie del monte Sinaí y a quienes estaban dirigidas estas palabras no querían seguirlas escuchando. Aquí dice que aquellos que oyeron estas palabras rogaron que no se les hablase más. El pueblo de Israel, reunido al pie del monte Sinaí, no quería seguir escuchando lo que se le decía. Allí fue donde los israelitas recibieron la ley divina, o sea, los 10 mandamientos. La escena era aterradora: oscuridad, tinieblas, tempestad. Aquel monte literalmente ardía en fuego. El versículo 20 nos dice que ni aún un animal hubiese tocado ese monte, hubiese caído irreversiblemente muerto. Este es el monte Sinaí. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no tenemos nada que ver con este monte. Sin embargo, en aquel tiempo Dios le hablaba a su pueblo Israel desde ese monte. Los israelitas no podían soportar lo que se les ordenaba y rogaban que no se les hablase más. Imaginémonos la escena. ¿Cómo es posible entonces que aún hoy en día haya quienes desean escuchar predicaciones o enseñanzas sobre los 10 mandamientos? Si los israelitas, a quienes iban dirigidas estas palabras, no soportaban seguir escuchando, ¿cómo puede ser que ahora haya quienes desean escuchar esto? La ley divina, sin el agregado de una sola pizca de misericordia, era absolutamente dura. Su quebrantamiento equivalía a la muerte. El pueblo de Israel pudo mantenerse vivo solamente gracias a la misericordia divina. Las segundas tablas de la ley que recibió Moisés, después de haber destruido las primeras, tenían un componente de gracia. A partir de ese momento, el antiguo pacto contiene un componente de la gracia divina. Si Dios no hubiese agregado un porcentaje de gracia a su ley, hoy el pueblo de Israel no existiría más. La ley decía que aquel que la quebrantaba debía morir. Esta es la pura ley. En enseñanzas anteriores habíamos hablado acerca del orgullo y la altanería del pueblo de Israel.
Israel, quienes, aunque antes de conocer lo que Dios iba a demandar de ellos, aseguraron que podían cumplir con todo. Estoy seguro que ni tú ni yo nos atreveríamos a firmar un convenio antes de tener conocimiento claro de todas sus cláusulas, ¿verdad? Hasta el día de hoy, los judíos religiosos siguen diciendo lo mismo. Todo lo que Dios diga, eso haremos. Todo lo que Él nos pida, lo lograremos. ¡Qué actitud tan altanera! En aquel entonces, al pie del monte Sinaí, mientras Dios les hablaba, ellos no podían soportar seguir escuchando. En el versículo 20 leemos: no podían soportar lo que se les ordenaba. Esta es la característica principal de la ley: ordenar y demandar. Desde el monte Sinaí solo se escuchaban ordenanzas y demandas, pero los israelitas no podían soportar lo que se les ordenaba. La escena era tan dramática que ni aun una bestia se hubiese acercado al monte, hubiese caído muerta. Ni hombre ni animal podían atreverse a traspasar esa línea sin experimentar la muerte como consecuencia. La ley es como una línea muy delgada que determina el límite. Tan pronto como ese límite fuera traspasado, llegaba la consecuencia. No había ningún tipo de margen de tolerancia. La línea era muy delgada. En el versículo 21 leemos: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El mismo Moisés, quien era muy valiente, quien con gran audacia había sacado al pueblo de la esclavitud egipcia, estaba espantado y temblando. Esta es una escena poco común en la vida de Moisés. Aquí estamos hablando de un líder poderoso y valiente que está temblando de miedo. Esto no es una cosa que se me ocurra a mí o que sea un invento sacado de algún libro de fantasías, sino que lo dice la Biblia. Esto ocurrió en el Antiguo Pacto. Podemos entender el Antiguo Pacto solo cuando lo observamos desde la perspectiva del Nuevo. Observemos lo que nos sigue diciendo este pasaje. Después de describir esta terrible escena y decir que Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, está espantado y temblando, dice: sino que vosotros os habéis acercado al monte de Sión. Aquí se hace mención al nuevo pacto. Dentro del término vosotros estamos tú y yo. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, somos los que nos hemos acercado al monte de Sión. Aleluya. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte Sión. Este versículo dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese es el monte al cual nos hemos acercado nosotros. ¿Qué es lo que significa? La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento. El versículo siguiente dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí nos habla del mediador del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cuál es el significado de la iglesia del Nuevo Testamento? Eso quiere decir que tú y yo, como creyentes del nuevo pacto, tenemos la compañía de muchos millares de ángeles quienes nos protegen y guardan. Tú y yo tenemos un Dios que nos ha justificado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que lo convierte en un juez justo. Cuando hablamos de Dios como juez, no tenemos temor ni miedo, porque sabemos que Él es un juez justo. Él nos ha justificado eternamente. Nuestra posición de justicia en Cristo permanece para siempre. Estos versículos que hablan del monte Sión describen a la iglesia del Nuevo Testamento. El versículo 22 dice que nos hemos acercado al monte Sión. En la actualidad, Dios vive en el monte Sión. Dios no está más en el monte Sinaí. Dios se trasladó desde el monte Sinaí al monte Sión.
Si podemos explicar esto de una manera simple y sencilla, podríamos decir que Dios se mudó de un monte a otro. Esto implica un tremendo cambio. Hay muchísimos creyentes que todavía viven en el monte Sinaí. Nuestra teología debe ser cambiada completamente, dado a que Dios no está más allí. Dios no está más en el monte Sinaí. Él vive ahora en el monte Sión. Es interesante notar que el traslado desde el monte Sinaí hasta el monte Sión pasa por una pequeña colina denominada Gólgota. Dios se cambió de un monte a otro pasando por la pequeña colina del Gólgota. La obra de la cruz sobre el Gólgota es lo que determina el traslado de Dios del monte Sinaí al monte Sión. Tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla del monte Sión, se refiere en primer lugar a la Jerusalén celestial. Sin embargo, el monte Sión es un lugar que existe en la realidad. ¿Dónde está situado geográficamente? Es la colina que se encuentra al sudeste de la parte antigua de la ciudad de Jerusalén. Es el lugar donde en la actualidad se levanta la tercera mezquita más importante de los musulmanes. El monte Sión, naturalmente hablando, está ubicado en la ciudad de Jerusalén. El monte Sión celestial se refiere al lugar donde Dios habita, pero independientemente de su ubicación natural y su connotación celestial, el monte Sión nos habla de la gracia divina. El monte Sinaí representa la ley, pues allí es donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El monte Sión representa la gracia divina, pues es allí donde Dios muestra su gracia al ser humano. Los montes Sinaí y Sión nos muestran una alegoría de la ley y la gracia. En la actualidad nos encontramos totalmente bajo la gracia, por el hecho de que Dios no reside más en el monte Sinaí. Dios vive en un solo lugar, el monte Sión. A medida que avancemos en esta enseñanza, vamos a ver dónde es que nació la iglesia del Nuevo Testamento. El nacimiento de la iglesia del Nuevo Pacto tuvo lugar sobre el monte Sión. Si consideramos los nombres Sinaí y Sión en el idioma hebreo, vamos a ver que ambas palabras consisten de 4 letras cada una. Teniendo en cuenta que Sinaí y Sión representan la ley y la gracia, vamos a observar ahora el gráfico con las letras hebreas y lo que éstas significan. En primer lugar, vamos a considerar el gráfico que muestra la palabra Sinaí. Aquí encontramos las 4 letras hebreas que componen su nombre. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. En primer lugar aparece la letra Samek, luego Yod, después Nun y por último otra vez la letra Yod. Estas son las 4 letras hebreas que conforman la palabra Sinaí. En enseñanzas anteriores habíamos visto que cada letra hebrea tiene una característica específica. Cada una de las letras tiene un significado particular. Samek representa apoyo, Yod nos habla de obra o trabajo, Nun representa vida y por último aparece otra vez Yod en relación a trabajo o esfuerzo. Si juntamos todos estos conceptos, formamos la siguiente frase: el apoyarse en el propio esfuerzo para intentar obtener vida deriva en más esfuerzo todavía. Esto es lo que hace la ley. Sinaí nos habla de la ley. Allí es donde el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos. El sistema de la ley es exactamente así: basarse o apoyarse en el propio esfuerzo para intentar obtener vida. Da por resultado más esfuerzo y trabajo. El ser humano intenta conseguir la vida eterna por medio de sus propios esfuerzos. El ser humano
humano intenta ganarse las bendiciones por medio de sus esfuerzos personales. Lo que se recibe está condicionado a lo que se haga. Esta es la consecuencia de Sinaí. El significado de cada una de estas letras hebreas y la frase resultante de la unión de las mismas no es un invento mío o algo que se me haya ocurrido por casualidad. Esta explicación se puede encontrar en cualquier página de Internet secular, pues no está condicionada solamente a una interpretación espiritual. Precisamente la letra Samek en el idioma hebreo es una de las que no tiene diversos significados. Por lo tanto, el mensaje es bien claro y directo. Esta letra representa gráficamente un apoyo o algo en que sostenerse. Por eso es que decimos que el apoyarse en el propio esfuerzo para intentar obtener vida da por resultado más esfuerzo y trabajo. Esto es lo que lamentablemente muchos creyentes experimentan hoy en día cuando se apoyan o se basan en la ley o en el monte Sinaí. Estos preciosos creyentes intentan conseguir las bendiciones divinas por medio del esfuerzo propio. Vamos a ver ahora el significado de la palabra Sión. Como dije anteriormente, el nombre Sión también se compone de 4 letras. Las letras que componen la palabra Sión son Sade, Yod, Vau y Nun. Dicho sea de paso, la letra Vau nos habla de la cruz de Jesús. La letra hebrea Sade nos habla de justicia. El nombre de Dios, Jehová, Tzidkenu, que significa Dios es mi justicia, comienza con la letra Tzade. El hecho de que uno de los nombres de Dios comience precisamente con la letra Tzade quiere decir que dicha letra tiene un significado muy especial. Tanto la palabra Sinaí como la palabra Sión en el idioma hebreo constan de 4 letras cada una. Entonces aquí tenemos las letras Tzade, que simboliza la justicia divina, luego Yod, que nos habla de obra y trabajo, luego Vau, que simboliza la cruz de Jesús, y por último Nun, que representa la vida. Si juntamos las 4 letras que conforman la palabra Sión y con ella formamos una frase de acuerdo a su significado, obtenemos el siguiente resultado: la justificación solo tiene lugar por medio de la obra de la cruz, y esto produce vida verdadera. Esa es la gracia. La única obra que existe aquí es la obra de la cruz, y esa es la única obra que produce vida. En la palabra Sinaí, la última letra nos habla de un trabajo o esfuerzo, mientras que en la palabra Sión, la última letra nos habla de vida. Jesús dijo: yo soy la vida, y yo os doy vida en abundancia. Jesús vino a traernos vida. La gracia equivale a vida. Ya que estamos hablando de vida, creo que hay creyentes que deben ser resucitados por la gracia divina. La gracia divina conduce a la vida y a la vida en abundancia. La gracia divina vivifica, nos añade años de vida. Un buen mensaje de la gracia divina vivifica y reconforta todo nuestro ser. ¿No es asombrosa la comparación de estas 2 palabras, cada una de las cuales compuesta de 4 letras y que tipifican 2 montes diferentes? Es interesante notar también que algunas de las letras se repiten en las 2 palabras. Sin embargo, la justicia y la cruz son las que hacen la diferencia. Formulado de otra manera, podríamos decir que Dios se mudó desde el monte Sinaí al monte Sión. Ahora Dios está en el monte Sión. Tenemos su justicia por medio de la obra de la cruz. Entre el monte Sinaí y el monte Sión se encuentra una pequeña colina. Esta pequeña colina, aparentemente insignificante en la ciudad de Jerusalén, se denomina Gólgota. Dios se trasladó desde el monte Sinaí al monte Sión, pasando por la pequeña colina denominada Gólgota. El resultado de este cambio es la gracia divina a nuestro favor, pues es el monte Sión el que nos da su bendición.
bendición. Vamos a considerar un versículo en el Salmo 128. En el versículo 5 está escrito: que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dios no nos bendice por medio de la ley. Él no nos otorga su bendición por medio del monte Sinaí. Aquí leímos claramente que Él nos bendice desde Sión. ¿Cómo podemos experimentar la plenitud de esa bendición? Cambiándonos nosotros también de monte. Por esa razón os invito a todos vosotros, tanto los que estáis aquí presentes, como también a aquellos que nos ven o escuchan por internet, a salirse del monte Sinaí e ir al monte Sión. Mi deseo es que cambies el lugar de tu residencia espiritual. La gracia divina no puede subsistir en medio de un entorno legalista. La gracia es como una pequeña planta suave y delicada que debe ser protegida y cuidada para que se pueda desarrollar. La podríamos comparar también con una flor, la cual debe ser tratada con cuidado. La flor de la gracia no puede sobrevivir en un entorno legalista. La mayoría de nosotros conocemos la escena donde Jesús, en sus últimos días antes de ir a la cruz, mientras estaba con sus discípulos, les lavó los pies. Este acto simbólico que Jesús realizó allí lo experimentamos una y otra vez cuando escuchamos un buen pasaje de la gracia divina. La gracia lava nuestros pies. Puesto que hemos sido salvados, no necesitamos un baño completo, sino solo el lavado de nuestros pies, para quitarles la suciedad que se va pegando a ellos en nuestro paso por este mundo. Experimentamos el lavado de nuestros pies cuando nos animamos unos a otros con palabras de gracia. Después que Jesús lavó los pies de sus discípulos, los secó con el lienzo de lino con el que estaba ceñido. La Biblia habla del lino en relación a la justicia. Jesús no secó los pies de sus discípulos con lana. Lamentablemente, muy a menudo suele suceder que en las iglesias se predica un buen mensaje de la gracia divina, pero en los últimos 5 minutos del mensaje se habla de la ley. Eso es lo mismo que después de un lavado de pies refrescante, estos sean secados con lana. Podrías hacer la prueba para ver lo que sucede. Por un lado, lo refrescante del agua y por el otro lado, la aspereza de la lana. Es una sensación completamente desagradable. Jesús, después de haber lavado los pies de sus discípulos, los secó con un lienzo de lino. El lino es perfectamente adecuado para secar. Habíamos dicho que el lino nos habla de la justicia. Por esa razón, el énfasis final de un buen mensaje de la gracia es la justicia divina y de ninguna manera la aspereza de la ley. Hay predicadores que después de haber mencionado la gracia divina le imponen a sus oyentes el peso de la ley al decirles todo lo que deben hacer para hacerse acreedores de las bendiciones. Qué triste es cuando en las iglesias, después de predicar un refrescante mensaje de la gracia, se le insta a los oyentes a cumplir con la ley como medio de alcanzar las bendiciones. Eso es lo mismo que recibir una bofetada después de haber experimentado una sensación de bienestar. Eso deja un sabor amargo. ¿Sabías que eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo? Cuando Pablo fue arrestado en la ciudad de Jerusalén, siendo llevado en dirección a Roma, fue traído delante del sumo sacerdote y de todo el concilio. Allí estando él delante del sumo sacerdote Ananías, e ignorando que era el quien le indagaba, comenzó su discurso de defensa. Debido a esto golpeaban a Pablo en la boca. Este relato se encuentra en Hechos capítulo 23. Luego de recibir esa bofetada, Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Los que estaban presentes, después de escuchar esto, dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo no sabía que quien había dado la orden de abofetearlo era el sumo sacerdote. Por esa razón, se corrigió de inmediato diciendo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Diciendo esto, Pablo cambia de golpe
sobre su actitud y del enojo que le había provocado la bofetada. Pasa a respetar la investidura del sumo sacerdote. Esto nos enseña una gran lección en cuanto al respeto y la honra hacia nuestros superiores. Debemos respetarlos y honrarlos. Pablo, después de decir estas palabras, se retracta de inmediato. Este incidente nos muestra algo muy interesante. Debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo predicaba la gracia divina y que el sumo sacerdote Ananías estaba representando la ley. Siempre que haya una confrontación entre la gracia y la ley, esta última habrá de abofetear a la gracia. La ley es poderosa y la gracia no puede sobrevivir en su presencia. No se puede mezclar la ley con la gracia. Eso es lo mismo que después de un refrescante lavado de pies, estos sean secados con la aspereza de la lana. 50% de ley y 50% de gracia es una mezcla fatal. Ni siquiera 70% y 30% u 80% y 20%. Lo único que funciona es 100% de gracia y 0% de ley. La ley es fuerte y poderosa. La gracia no puede subsistir en su presencia. En un entorno legalista, la gracia siempre habrá de ser quien recibe la bofetada. Eso sucede cuando después de una maravillosa predicación de la gracia, se insta a cumplir con la ley. Es una bofetada en medio de la cara. En este ejemplo del apóstol Pablo frente al sumo sacerdote Ananías, lo vemos claramente. La Biblia nos habla muy claro por medio de estas ilustraciones. Posiblemente dentro de algunos días no recordemos más dónde se encuentra este pasaje que acabamos de mencionar, pero hay una cosa que seguramente quedará en nuestra memoria, y es la bofetada en el rostro del apóstol Pablo, ¿verdad? He citado este ejemplo para ilustrar lo que se siente cuando se mezcla la gracia y la ley. Por esa razón, ya no hay más dos diferentes montes para nosotros. Dios no está más en el monte Sinaí. Él se trasladó al monte Sión. La pequeña colina del Gólgota es la que establece la diferencia entre estos dos montes. Dios está en el monte Sión y desde allí nos bendice. ¿Por qué mencioné esto de la bofetada que recibió el apóstol Pablo? Para ilustrar lo que se experimenta cuando se mezcla la gracia con la ley. Cuando esto sucede, es como que después de haber recibido la bendición de la gracia, la ley nos diera una bofetada en el rostro. Esta bofetada echa por tierra la bendición de la gracia. Dios nos bendice solo desde el monte Sión y no desde ambos montes. La revelación de esta verdad de la palabra de Dios puede cambiar radicalmente la teología de una iglesia. Soy consciente que no todos van a comprender lo que quiero decir con eso de la bofetada, pero sé que aquellos que lo han experimentado saben de lo que estoy hablando. La revelación de esta verdad puede cambiar radicalmente el concepto de aquellos pastores quienes desde hace años están ministrando de esa manera. Por un lado, ellos están predicando el mensaje de la gracia, pero al mismo tiempo están aplicando la ley. De esta manera ellos están reconfortando y animando a su congregación por medio de la gracia para luego volverles a aplicar el yugo de la ley. Gloria a Dios, puesto esto no puede ser cambiado. Cuando ellos decidan salir del monte Sinaí para ir al monte de Sión, el traslado desde el monte Sinaí hasta el monte Sión, espiritualmente hablando, requiere audacia y valentía. Todos vosotros aquí presentes ya os habéis trasladado. Sin embargo, hay muchos creyentes que todavía permanecen en el monte Sinaí. Como dije anteriormente, dicho traslado requiere audacia y valentía. Estoy seguro que desde ahora en adelante y debido a la gracia divina, muchos de vosotros habréis de poder compartir con otros este maravilloso mensaje. El mensaje de la gracia no habrá de ser puesto en tela de juicio o rechazado, sino que habrá muchos que serán atraídos al ver el cambio positivo operado en vuestras vidas. Los demás notan cuando el agua es transformada en vino. Nuestra meta principal y como iglesia local es ver a Jesús para que Él transforme el agua en vino. El plan de Dios siempre ha sido mostrarnos
darnos su gracia, y Él nos bendice desde el monte Sión. En Abdías 1:17 leemos lo siguiente: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En una traducción en inglés dice, poseerá sus posesiones. Desde el monte Sión viene la bendición. La gracia divina trae bendición. La misma gracia hace posible que volvamos a poseer las posesiones que nos pertenecen. Como creyentes en Cristo que somos, tenemos identidad y somos poseedores de los privilegios divinos. Todo aquello que Él nos promete en su palabra, sanidad, bienestar, poder, plenitud, etc. Todo eso que nos corresponde por herencia, lo tomamos en posesión por medio de su gracia. No es necesario predicar acerca de las posesiones que nos corresponden, porque todas ellas vienen automáticamente junto con la gracia. El mensaje de la gracia no es un mensaje de prosperidad, sino que la prosperidad y el bienestar son el resultado del mensaje de la gracia. Aleluya. En este versículo que acabamos de leer, dice que la salvación viene desde el monte de Sión. El resultado inmediato es la posesión de los bienes que nos corresponden. Alabado sea el Señor. La iglesia nació en el monte de Sión y no sobre el monte Sinaí. La fiesta judía de Pentecostés se celebra en conmemoración a la entrega de los 10 mandamientos. Es una recordación del monte Sinaí. Esta fiesta, que se celebra siempre una vez al año, le hace recordar a Israel la entrega de los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí. Precisamente en el día de Pentecostés estaban reunidos los 120 discípulos en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos relata esto en Hechos capítulo 1. Allí en el versículo 13 leemos: Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Estos discípulos, junto con otro grupo de personas, estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre como Jesús les había dicho que lo hicieran. En este lugar, el aposento alto, Jesús había participado por última vez antes de su muerte de la Santa Cena con sus discípulos. Este es también el lugar donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. En esa oportunidad Jesús pasó toda la noche con sus discípulos y les dio las últimas instrucciones antes de ir a la cruz. Él compartió allí con ellos muchas cosas, les habló del amor del Padre y en especial acerca de la próxima llegada del Espíritu Santo. Todas esas cosas que Jesús compartió con sus discípulos antes de su muerte tuvieron lugar en el aposento alto, del cual nos habla el libro de los Hechos. Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en el aposento alto la llegada del Espíritu Santo, o también llamada la promesa del Padre. Antes de ir a la cruz, Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto. Después de su resurrección y antes de ascender al cielo, les dijo que se congregaran en aquel lugar para esperar la promesa del Padre. Y allí estaban ellos esperando, tal como lo relata el libro de los Hechos, desde el versículo que acabamos de leer en el capítulo 1 y hasta el versículo 13 del capítulo 2, se relata la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué día llegó el Espíritu Santo? El día de Pentecostés, precisamente el día en que los judíos recordaban la entrega de los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí. En Sinaí, después de la entrega de los 10 mandamientos, murieron 3,000 personas. Sin embargo, aquí, después de la llegada del Espíritu Santo, 3,000 personas experimentaron la salvación. Hay una gran diferencia entre estos dos sucesos, ¿verdad? Sin embargo, la fecha es la misma. Los discípulos, junto a las otras personas allí reunidas, estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa del Padre. ¿Sabes dónde está situado el aposento alto en la ciudad de Jerusalén?
Jerusalén, sobre el monte Sión. Este lugar, el aposento alto al pie del monte de Sión, se encuentra en la cercanía del templo de la ciudad de Jerusalén. En mi viaje por Israel, hace un par de meses atrás, tuve la oportunidad de visitar aquel lugar. Así es como se ve la ciudad de Jerusalén en la actualidad. En esta foto se puede apreciar la construcción en varias capas de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué se deduce de esto? La ciudad está construida sobre un monte, y este es el monte de Sión. Exactamente sobre este monte, en el interior de la ciudad de Jerusalén. Allí está situado el aposento alto. Así es como se ve el aposento alto en la actualidad. Naturalmente que no es el original de aquel entonces, pero más o menos así se vería aquel lugar. Un lugar maravilloso como para el uso que le dio Jesús para pasar sus últimas horas con sus discípulos. En esta foto se puede apreciar la parte que estaba abierta al turismo y que puede ser visitada. Este aposento alto se encuentra a escasos metros del templo, en la ciudad de Jerusalén. Imaginémonos a los discípulos en aquel lugar esperando la llegada del Espíritu Santo, precisamente el día en que los judíos conmemoraban la entrega de los 10 mandamientos. Ellos estaban reunidos sobre el monte de Sión, conmemorando lo que había sucedido sobre el monte Sinaí, cuando de repente son llenados por el Espíritu Santo. En ese momento y en ese lugar es cuando nace la iglesia y comienza la dispensación de la gracia. En ese momento y en ese lugar es cuando nació la iglesia y comenzó la dispensación de la gracia. El nacimiento de la iglesia no tuvo lugar en el monte Sinaí, sino en el monte Sión. La iglesia nació sobre el monte Sión. La iglesia nació de la justicia divina, la cual se manifestó en su máxima expresión sobre la pequeña colina del Gólgota por medio de la cruz de Jesús. La obra de la cruz sobre el monte Sión indica el nacimiento de la iglesia. Este es el lugar de nuestro nacimiento. Nosotros procedemos del monte Sión. Nosotros los creyentes provenimos de la obra de la gracia. Por esa razón no podemos hacer otra cosa que aceptar solo 100% de la gracia y 0% de ley. Nuestro nacimiento tuvo lugar sobre el nuevo monte en el cual Dios habita en la actualidad. Estoy seguro que esta enseñanza va a ser de gran ayuda para aquellos que no comprenden el tema de la gracia en su totalidad y que piensan que necesitan mezclarla con la ley. Si conoces a alguien así, compártele por favor este mensaje. Es sumamente necesario que entendamos que nosotros, los creyentes, procedemos del monte Sión. Este es el lugar de nuestro nacimiento espiritual. Nadie muere sobre el monte de Sión. Por el contrario, este es el lugar donde descendió el Espíritu Santo y miles fueron salvados. Este es el lugar de nuestro nacimiento espiritual. Y aquí comienza la historia de la iglesia. Este es el lugar de la gracia. Amén. En nuestra próxima enseñanza vamos a considerar lo que sucedió exactamente en el aposento alto, lugar donde Jesús dijo que se reunieran sus discípulos para esperar la llegada del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ¿cuántas eran las personas que estaban allí reunidas? 120 personas. En la numerología hebrea, el número 120 representa la finalización de las obras y los esfuerzos humanos. Precisamente después de esto es cuando viene la gracia. Lo que sucedió en el aposento alto indica el nacimiento de la iglesia propiamente dicha. Y aquí comenzó la dispensación de la gracia. Se acabó el tiempo del esfuerzo y trabajo humano para conseguir bendición y comenzó el tiempo de la gracia divina. La Biblia nos dice que Moisés vivió 120 años y luego partió hacia la eternidad. Como creyentes podemos esperar vivir una larga vida, ya que no estamos condicionados al esfuerzo y trabajo para conseguir las bendiciones divinas. Nuestra expectativa de vida es la eternidad y no todo lo que se puede lograr con el esfuerzo humano. No nos pongamos un límite a nosotros mismos. Vivamos una vida plena en la gracia divina. Nuestra expectativa de vida es la eternidad. De esa manera podremos vivir
vivir una vida larga y plena. Nuestra expectativa de vida es la eternidad. Amén.